Se termina el verano y con ello pues nuestras aventuras, ¿verdad? Hemos estado por varios sitios del mundo, viajando a través del cine. Y bueno, pues nuestra última película de este verano, que podía haber sido la primera, ¿no?, es sobre piratas. Y es una película que es una gran película, tiene sus momentos que ahora hablaremos de ella, y tiene un que otro claroscuro que también lo citaremos. Vamos a hablar de la película El halcón del mar. Comenzamos. El halcón del mar, una película en blanco y negro, si no la pones tú te lo pierdes, de 1940, y es una película que hay que explicarla, porque si no, pues parece que ser pirata es estupendo y es lo mejor. Pero bueno, ya hablaremos de quién está detrás de toda esta película. Michael Curtiz. ¿Y quién está? Pues uno de los estudios más importantes, ¿no?, que trabajaron con él y con la estrella, que es Errol Flynn. Aquí tenemos a Errol Flynn, que hace del Capitán Thorpe. Es un hombre que está ambientado en la época del siglo XVI, en el que España era una superpotencia mundial, y que el rey Felipe II pues, era muy temido y también muy odiado, parece ser, por los que no eran españoles o hispanos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el cine es esa fábrica de mentiras en la cual pues, podemos encontrar un modelo. Este es un modelo de piratas, no es un modelo político, pero ahora hablaremos. ¿Qué actores? Errol Flynn, Brenda Marshall, que hace de esa sobrina del embajador español, que va a Inglaterra a servir en la corte británica, es decir, un giro. Henry Daniell, que es ese lord que va a ser favorable a España, con lo cual le consideran un traidor. Donald Crisp y Alan Hale. Bien, todo esto, bueno, y Flora Robson, no me puedo que es la que hace de la reina Isabel I, que es la que permite que esos piratas, que son los llamados halcones, pues sean unos chicos estupendos, valientes, y combaten al taimado Imperio Español. Mentira, pero el cine lo aguanta. Y fijaros cómo empieza la película. Empieza diciendo, sale todo muy bien decorado, Claude Rains, que es el embajador español que va a ir a Inglaterra, y está ante Felipe II y le dice, empieza con esta frase dicha o acuñada en labios de Felipe II, que yo he buscado y no es cierta, pero en fin: cuando ese día llegue, nos sentaremos aquí y miraremos detenidamente el mapa, que no volverá a ser el mapa del mundo, sino será solo el mapa de España. Estos oyeron en 1940, cuando se hizo esta película, oyeron campanas, pero no sabían si sonaban en Extremadura o en Valencia. ¿Por qué? Porque lo que habían oído era la frase de que cuando el Imperio Español del rey Felipe II, el sol nunca se ponía en los dominios de España, que era realmente así. Pero, repito, Michael Curtiz, un húngaro que había ido a Estados Unidos a buscarse un poco la vida, y Errol Flynn, un australiano, manirroto y cabeza loca, que acabó siendo actor y que cogió el papel del Capitán Blood en vez de el actor que fue Robert Donat, que era el que iba a hacerlo. Pues de ahí sale pues ese batiburrillo. ¿Qué es esta película? Una película de aventura, una gran película, recalco, una gran película en el que nos aparece un Capitán Thorpe, que es el héroe por antonomasia, y que la reina Isabel le concede esa patente de corso para atacar veladamente a los barcos españoles, aunque luego ella miente ante el embajador. Eso está muy bien hecho. Esa doble moral de los británicos, es decir, te digo A pero luego hago B, o te digo C pero luego hago D. Nosotros, como no somos británicos, tenemos mala suerte de que si decimos A, hacemos A, y si decimos B, hacemos B. Esa es la diferencia. Pero he dicho que era al final del verano porque esta película es una película netamente de aventuras. Hay que ser capaz de verla fuera de los convencionalismos de que si estos son los españoles los pone mal, los pone mal. La realidad arranca de una novela de Rafael Sabatini que se llamaba El halcón del mar. Esta se hizo en 1924 y tuvo mucho éxito. ¿Qué ocurre? Pues que esta película se hace en 1940
en blanco y negro, ya ha empezado la Segunda Guerra Mundial en Europa, y tiene dos objetivos el hacer esta película. Porque, repito, primero es levantar o que no decaiga la estrella de Errol Flynn, que lleva 5 años imparables, el Capitán Blood, la carga de brigada ligera, Robin de los Bosques, también con Michael Curtis, e incluso la vida privada de Elizabeth y Essex. Y entonces la Warner compra los derechos de esta novela de Rafael Sabatini, El Halcón del Mar. Incluso se hace una versión. Se ha visto una versión muda, pero intentan hacer como una continuación del Capitán Blood, de ese género de piratas, porque el cuerpo y el físico de Errol Flynn aún aguantaban montar a caballo o ser pirata, o ser contrabandista, o ser ese vigor físico. Y por otro lado, hay otro objetivo, es que la película tiene un claro tinte político. Y eso es lo que cuando somos pequeños no nos damos cuenta, pero cuando ya somos más mayores nos damos cuenta. Entonces aquí hay una lucha como entre la opresión. Ya aparecía en Robin de los Bosques los sajones y los normandos, los que oprimían a unos y los oprimían a otros, la opresión de España que oprime al Nuevo Mundo y oprime a los británicos, y están ahí poco menos que acurrucaos, caca de la vaca. Pero era lo que se podía utilizar en 1940 para confrontar a dos personas que estaban luchando en Europa, que eran Hitler y Churchill. Eso es un poco lo que está buscando esta película. De alguna manera, el rey Felipe II de español representa al malo, al villano, y el Halcón del Mar, en este caso el Capitán Thorpe, que es un fiel servidor, vasallo de Isabel I, pues lo que está pidiendo es una armada para defender, para atacar, para no sé qué, y así va a terminar, concluir, como diciendo, mira, hemos visto que estos nos querían atacar. Bien, ni luego fue ese ataque, y luego incluso hubo más ataques que incluso ellos nos atacaron más veces que nosotros. Si no, lo preguntamos en Tenerife, lo preguntamos en Coruña luego. Pero eso ya tal. Siempre habrá algún memo en nuestro país que se crea estos pies juntillas y diga que es que estos piratas ingleses venían a liberarnos del yugo de los españoles. Dicho la parte política que la lleva, vamos a acentuarnos en la película. La película es una maravilla de película, porque empieza ya vemos unas imágenes de los barcos en cubierta, fondeados, que decimos, qué bien hecho está esto. Luego vemos una batalla naval en la que hay un abordaje que está hecho fantástica, está hecho muy bien, y cómo van saltando los piratas de un lado a otro ante los españoles, que bueno, más o menos los deja bien, pero viene con esos cascos españoles, muy bien documentado todo, pero viene a decirnos que hay un ataque a un barco, y en ese barco va el embajador español y va su sobrina, y la sobrina quiere ser dama de la corte de la reina Isabel I, en fin. Claude Rains va con ese traje español, con esa cruz muy española, ¿verdad? Sobre fondo negro, una cruz roja. En este caso no se ve porque es en blanco y negro, pero bien, hay unas intrigas. La mujer queda prendada, la mujer española queda prendada por ese indómito pirata inglés, que es muy educado, que le deja las joyas. En fin. De que estamos poniendo en galeras a los prisioneros ingleses, o que estamos haciendo esto, nos encontramos con que es un héroe entre sus hombres, y que recibe la orden de hacerse nuevamente a la mar, una vez que ha apresado al barco español, que es medio castigado o apenas nada, a hacerse a la mar para atacar el Istmo de Panamá, para atacar las riquezas españolas. Es decir, es la estrategia británica: o estás conmigo o estás contra mí, y si estás conmigo, lo tuyo es mío. No, aquí tenemos una película de piratas, un género de aventuras, y un marco en el que siempre hay un bueno y un malo. Normalmente ponen al malo o al que, dentro de este complejo que tienen estas personas, pues lo que buscan es decir, es más fácil poner a este de malo que poner a este de bueno. Y como encima hay un tema político por medio, la guerra mundial, pues aquí el opresor es Hitler, pues el opresor era Felipe II. Nada más lejos de la realidad. Pero el cine, como hemos dicho, es esa fábrica de sueños en el cual yo puedo inventarme cosas, y surge sobre una novela que luego es cambiada para que no sea la continuación del Capitán Blood. Bien, ¿cómo se hizo esta película? Pues ahí está la grandeza del cine americano. Se creó lo que se llamaba, pues un hangar, no, un set marítimo que era una gran nave de bastantes metros de altura, en el que se hizo un tanque y se inundó ese tanque hasta tener profundidad de 3,5 metros. Se construyeron dos
dos buques de ese siglo XVI, dos buques, uno anglosajón, británico, y otro español. Y esos buques se tuvieron con unas ruedas y con unos mecanismos hidráulicos para hacer el balanceo de las aguas. La profundidad del tanque de agua, donde se construyeron esos dos buques, ahí ves la fotografía, fue nada más y nada menos de 3,5 metros, es decir, más que la profundidad de muchas piscinas de hoy en día. Ahí montaron dos barcos, construyeron dos barcos, y ahí hicieron que los propios especialistas podían saltar, podían pelear, podían caerse al agua, que no les pasaba nada. Incluso la zona que menos cubría tenía medio metro, pero la zona más profunda 3 metros. También se emplearon maquetas, por supuesto, y también se hicieron otra serie de cosas que hacen que la fotografía es espectacular. Por eso empieza la película con un vigía que aparece dando órdenes y se ve y decimos, madre mía, ¿cómo han podido hacer esto en 1940? No, lo han hecho porque han creado un gran set marítimo, porque decidieron dedicar fondos. Querían hacer esta película desde después del Capitán Blood, 1936, pero los compromisos de Errol Flynn se fueron mezclando. La carga de la brigada ligera, películas como Robin de los Bosques, es decir, impedían realizar esto. Bien, fue tan popular esta película que decían los viejos del lugar de allí, de Estados Unidos, que no había joven, no había chaval en Estados Unidos que no fuese capaz, que no quisiese renunciar a su guante de béisbol, que es una cosa como aquí la bota de fútbol de un chico, o su bicicleta, con tal de ser o el Capitán Blood, pirata, o Robin de los Bosques, un proscrito, o el Halcón del Mar. Es decir, estamos hablando de el que está fuera del circuito, fuera del sistema, contra el opresor, siempre contra el opresor, ¿no? Aquí hay muchas analogías en esta película, incluso emplearon muchos vestuarios de la película La vida privada de Elizabeth y Essex, que está hecha inmediatamente antes con Bette Davis y Errol Flynn, y emplean muchos de esos trajes y esos vestuarios. Aquí hay un malo, que es el actor Henry Darnielle, que es el que también hace de malo en otras películas, y hay que hablar de Alan Hale también, de ese lugarteniente que va con el Capitán Torp y tal. Todas las aventuras que padecen, todo lo que pasa, está muy bien contado y está muy bien narrado, pero sobre todo, por encima de todo lo que acabo de decir, hay algo que hay que destacar, y es la música. La banda sonora del Halcón del Mar es de las mejores, yo diría de las 10 mejores bandas sonoras de la historia del cine, de Eric Wolfgang Korngold. Es una banda sonora maravillosa y es el que ha hecho todas las bandas sonoras, y probablemente este fue su techo. Y si algún día alguien descubre que hubo una leyenda negra, que la hubo, y que esa leyenda negra buscaba propagar males supuestos y imaginarios que no eran reales sobre nuestro país, o sobre nuestro imperio, o sobre nuestra manera de gobernar medio mundo o gran parte del mundo, pues esta película es, nunca mejor dicho, de halcones y leyendas, halcones del mar y leyendas negras. Esto es una verdadera propaganda o munición para la leyenda negra, pero no quiere decir que no podamos verla. Tenemos que verla, tenemos que comentarla y tenemos que decir, esto sí fue así, esto no fue así. Esto es Hollywood puro y duro, para ensalzar algo muy importante en los años 40, las múltiples derrotas que tenían los británicos en Europa. Amigo, es que ahí está la clave. No voy a hablar de Dunkerque, no voy a hablar de la caída de Francia, voy a hablar del Halcón del Mar, que es un muy valiente y que lucha contra los malísimos españoles, que nos pone como temibles y como que esclavizamos. No ha salido de la historia. Abolió la esclavitud la reina Isabel la Católica. El Halcón del Mar, una excelente película de aventuras, y hay que verla con la óptica y con los ojos de un niño. Muchas gracias.